Dale. Hola Sandra, estoy mandándole a los chiquillos porque no sé qué les pasó. Hola Betty. ¿Cómo te ha ido? Y oiga, ¿no hubo clase la otra hora? ¿Qué otra hora? ¿Sabe? Matemática. Ah, ¿no hubo? No sé, no me llegó contacto, no me llegó nada. A lo mejor, parece que estaba con licencia, ¿cómo se llama? Este niño. Profesor Fernando. Claro, Ah, por eso. claro. Y te tengo una noticia. Fui al médico ahora porque ando con unos dolores horribles de artrosis. Tú sabes que tengo artrosis. Y me agarra del Chuta. cuello para abajo. Y me dio licencia, me dio 15 días. Pero le dije, démelo desde mañana. De mañana parte su licencia. Claro, porque no O sea, quise la ahora próxima semana. clase. Como tengo clase ahora, dije, no, déme la mañana mejor, porque fui ahora en la tarde, sí llegué hace como media hora. Ya. Ya, y no, tengo que ir a verme con un traumatólogo y me dio, porque ando con tramadol, tomo tramadol. Y el tramadol es Ya, muy ese es fuerte. fuerte. Claro, pues si con eso ando, si no, no andaría bien. Sí, pues Más yo tomaba de eso solamente, eso es solo para tapiar dolor, pues. exacto, ¿Cierto? exacto, Sí, yo tomaba. claro. Sí, a mí me han dado cuando estuve enferma el año pasado, tuve que tomar mucho de esa pastilla, estaba muy mal. Sí. Y es horrible tomar tramadol porque eso es, si no aguanta el tramadol, tiene que pasar a la morfina, po. Sí, pues. Yo Entonces, tomé mucho tiempo cuando... Oiga, Betty, ¿y usted va a estar 15 días de licencia? ¿Eso sería hasta después del 18? claro, claro. Me dijo, no te voy a dar hasta ahí y después vemos. Ya le dije yo, ningún problema. ¿Ya? Bueno, va a tener otros días de descanso, o sea, usted volvería para la clase del... 20. Ay, espere, me deje sacar esta cuestión porque estoy mirando agosto. Ah, ya. Hola, Lisette. O sea, sería para la clase el 21, pues, Claro, porque el 20 es domingo. exactamente. Bien, ¿y usted? Bien, bien, qué bueno que estés bien, Lisette. Estamos conversando, vengo del médico y voy a tener ¿Ya? licencia. Vuelvo, cuando dijimos el 21 de septiembre a hacer clase, porque ando 21 de con septiembre. tramadol. Estoy puro tomando tramadol, más otros remedios, por supuesto. ¿Ya? Porque Chuta. tú sabes lo que es el tramadol, ¿cierto? No, profe, ¿qué es? Mira, antes de la morfina está el tramadol, con eso te digo todo. Sí. ¿Es un analgésico fuerte? Muy, muy fuerte, ¿ya? Porque tengo Oh, artrosis, entonces me mandaron a hacer una serie de exámenes, vengo como con 10 hojas de exámenes y otras cosas, ¿ya? Así que para que sepas, pero igual sí te puedo estar enviando material para que tú revises, ¿ya? Así que vamos a empezar al tiro en las clases con lo que ya. tengamos. Y vamos a ver hoy día especiación. ¿Ya? El origen de las especies. ¿Ya? Yo voy a cortar la cámara porque... ¿me escuchan bien? Sí, le Sí, escuchamos bien. profe.
Ya, pero de todas maneras, por si acaso, si me escuchan más me avisan y yo corto la cámara. ¿Ya? Ya. Le avisamos cualquier cosita, Betty. Exactamente, porque la cámara es la que de repente molesta un poquitito. Ya, entonces, Voy a Lisette, apagar todas las cámaras. sí, no, pasa eso. Entonces, nosotros, Lisette, habíamos visto las pruebas de la evolución, ¿te acuerdas? Vimos primero las teorías, después las pruebas de la evolución, y ahora vamos a ver cómo se originan las especies. Y las especies, vamos a ver qué es lo que es la especie, cómo se generan las especies y los aislamientos reproductivos. Y como siempre la guía tiene de todo, y esta clase va a quedar grabada, Sandrita, así que después cuando se haga el rebobinado te la envío igual que ayer, ¿ya? Sí, yo se lo termino de enviar a todos los estudiantes que tengo yo. Eres un amor. Gracias. Entonces, Lisette, comenzamos diciendo que nosotros sabemos que la evolución puede ser, como dijimos el otro día, filética, es decir, en una línea, como vimos en el PPT, que dijimos que, por ejemplo, ahí viene la Jocelyn, que dijimos que una especie puede originar a otra. Hola Jocelyn. En línea, por ejemplo, primero el mono, ¿cierto? Después el orangután, después el hombre cromañón, después el cromañón sigue con el Homo sapiens, y así sucesivamente, hasta llegar a lo que somos nosotros. Y esta especie, entonces, esa es una evolución filética, en fila. Eso significa que desaparece uno y aparece el otro. ¿Ya? En cambio, la especiación se va a ir produciendo en una o más líneas, como lo que estábamos viendo el otro día, en donde de un ser único podían salir varias especies distintas, porque van a compartir genes, pero también van a compartir, ¿cierto?, algunas diferencias. Y esas diferencias son muy especiales porque hace que muchas veces nosotros nos veamos distintos a otros. Entonces, acuérdense que la especie es todo un grupo de seres vivos que tienen las mismas características entre sí, pero que se pueden reproducir y dejar descendencia. ¿Ya? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Sí, le estamos escuchando clarito. Es que está la Marita ahí entrando. Acuérdense súper bien eso, que la especie, voy a achicarle un poquitito porque, ahí sí. Hola Marita. Hola, profe, tenía un problema ahí, pero ya. No te preocupes, estamos recién empezando, ¿ya? Entonces vamos a ver Ya. cómo se hacen las especies. Ya. Entonces la especie nosotros sabemos que si yo veo una lagartija digo, esa es una especie, la lagartija se va a reproducir entre sí, va a tener hijos. Ahora, si yo tengo dos lagartijas de distinto sexo, pero de distinto color, y yo las junto, capaz que ni siquiera se reproduzcan porque no son la misma especie, aunque se parezcan mucho. Y ahí se asume que son dos especies porque hay un aislamiento reproductivo. Eso es muy importante. Tienen que tenerlo bien claro, que una de las características para que la especie sea ella y no otra es que cuando se junte con otro, aunque sea muy parecido, no se tienen que reproducir. Sí pueden tener relaciones sexuales, como pasa con algunos animales, ¿ya? Mal ejemplo, pero a veces el hombre se aprovecha de otros seres vivos, como el desgraciado de Arica que violó al perrito y lo mató, ¿ya? Pero la idea es que entre dos especies distintas pueden tener coito, pero no van a tener hijos. Y por eso nosotros sabemos que existen las especies, y eso se llama especiación. Ahora, la especie obviamente también tiene que ser estudiada, y eso se conoce por la biología molecular. Incluso el otro día, cuando ustedes vieron la materia de las pruebas, nosotros dijimos que en las pruebas una de las cosas es comparar el ADN.
hay especies que se parecen mucho, que hay una sola diferencia entre una especie y la otra, pero el hecho de que haya un gen diferente o una letra en el gen diferente ya me está diciendo que no son la misma especie. Ahora, para que ocurra eso, tienen que haber 3 tipos de especiación. La primera, vamos a esperar a Paul que entre. De todas maneras, la clase está siendo grabada, así que después yo se la mando a Sandrita y Sandrita tiene la amabilidad de mandársela a todos. Entonces, cuando yo sé que hay una especie, la especie significa que tiene la misma característica y se reproduce. ¿Cómo lo puede hacer? Si ustedes, voy a poner un ejemplo. Si una es por especiación geográfica o alopátrida, y yo sé que con esto les va a quedar clarito. Ustedes no sé si conocen el cajón del Maipo. ¿Alguno de ustedes conoce el cajón del Maipo o cualquier cajón? Sí, yo conozco. Ya. Es un camino que va entre cerros hacia el interior, es como entrar, por ejemplo, hacia Vicuña, ya desde La Serena para adentro, es un tremendo cajón. ¿Y qué ocurrió? Hace miles de años atrás, eso era una sola estructura, cordillera. Vino una glaciación, todo se llenó de nieve, de hielo por muchos siglos, y de repente empezó a cambiar el clima y se derritió. Y esa cantidad de agua fue tal que empezó a arrastrar entre medio de las dos estructuras de las lomas, arrastró todo lo que había en el medio hacia el mar y formó el río, en este caso el río Maipo. Cuando ocurrió eso, ya empezaron a aparecer estaban apareciendo los primeros animalitos, y voy a hablar de una especie en específico que son unas ratas. Entonces, en esa zona que era plana, abajo, estaban las ratas, y cuando vino esa tremenda desglaciación, ese aluvión, las ratas obviamente arrancaron hacia los cerros. Y pasado un tiempo, pasó lo siguiente, quedó ese río en el medio, las ratas de la zona sur que miran al norte, les daba tanto sol que esa zona se pone seca. Si ustedes miran hacia el interior o miran cualquier cerro, se van a dar cuenta que la que mira a la zona norte siempre es más seco y hay espinos y hay también cactus, y los que son de la zona norte pero que miran hacia el sur siempre son muy verdes. Es cuestión de ir aquí a Catapilco nomás, uno se va por el camino y se da cuenta que el lado derecho, yendo hacia la Panamericana, el lado izquierdo, perdón, es muy frondoso y el lado derecho es muy seco. Y al medio va el río. Entonces pasó mucho tiempo y las ratas del lado caluroso se acostumbraron a vivir en la mañana y en la noche y empezaron a acomodarse porque el ambiente las seleccionó para que pudieran sobrevivir ahí, pero dentro de ciertas horas, en la mañana y en la noche, porque en mediodía se derriten, mucho calor. En cambio, las del lado norte, que mira hacia el sur, como está en un lugar muy húmedo, es muy helado, ellas en la mañana y en la noche están en cuevas, pero al mediodía, que hay un poquito más de temperatura, ellas salen a hacer su vida normal, a buscar alimento y todo lo demás. Con el tiempo, se empezaron a formar puentes naturales, pero también artificiales. El hombre armó caminos, armó puentes colgantes, armó puentes firmes, y las ratitas de ambos lados empezaron a pasar de un lado a otro. Pero ya no se reproducen porque cambiaron sus genes, se aislaron genéticamente. Si yo tomo una rata del lado norte y una del lado sur, se van a ver iguales. Pero cuando yo las junto, macho y hembra, entre ellas no se reproducen porque ya cambiaron su genes y son dos especies diferentes. Eso es porque ocurrió una especiación alopátrida o geográfica. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ya. Bueno, sigamos entonces. El otro tipo es la simpátrida.
En la simpátrida pasa algo parecido. Las especies viven en la misma región. Por ejemplo, pongamos un cerro. En ese cerro van a ver la misma especie, pero unas van a vivir arriba y otras van a vivir en la parte de abajo. Si usted se fija, las de arriba siempre van a ser más chicas, más pobres en hoja, crecen menos, son las hojas pequeñas, dan pocos frutos. En cambio, las de abajo, como van a recibir siempre más agua, porque las de arriba van a captar el agua de la lluvia, pero el agua va a escurrir hacia abajo y la parte de abajo siempre va a estar más húmeda. Entonces las de abajo van a ser frondosas, grandes, firmes y con frutos bastante grandes. Y eso hace que aunque sean de la misma zona, de la misma región, entre ellas se produzca un aislamiento reproductivo y pasen a tener cambios internos, son cambios genéticos, externamente se ven muy parecidas, y eso hace entonces que ya no tengo una especie, sino que tengo dos especies, la que vive arriba y la que vive abajo. Esa es la simpátrida, ¿ya? La simpátrida entonces es aquella que estando en el mismo lugar, hay algo en esa zona que hace que la de un sector no se junten o no se reproduzcan con las del otro sector. Y ustedes han visto, por ejemplo, me imagino, los litres. El litre, que está en la zona donde hay bastante agua, son muy frondosos, son bien, tienen muchas ramas. En cambio, los de arriba son pobres, una ramita que otra, con hojitas pequeñas, y ya los de arriba no pueden reproducirse con los de abajo, o los que están en la zona más seca con los que están en la zona más húmeda. Esa es la segunda forma en que se forman las especies. Y la tercera es por cambios en la cantidad de cromosomas. Tenemos el caso, ¿ya?, en que algunos animales y también vegetales, pero poco evolucionados, que por alguna razón durante la mitosis o la meiosis se quedan con más o menos cromosomas de lo que les corresponde. Es más o menos parecido a lo que le pasa, por ejemplo, a una persona que tiene síndrome de Down. El que tiene síndrome de Down tiene un cromosoma de más, tiene 47 cromosomas. Ahora imagínense que se juntaran todos los Down del mundo y formaran su propio país. Terminarían haciendo ellos una estructuración tal que después, si quisieran reproducirse con uno de nosotros, ya no lo podría hacer, aunque en este momento sí lo pueden hacer, ¿ya? Pero si ellos empezaran de a poco a aislarse y a juntarse solo del número de cromosomas de 47, finalmente, pasados muchos años por supuesto, ya se acomodaría a tal punto que ellos no podrían fecundar a nuestras células porque ya hay una diferenciación genética muy marcada, ¿ya? Y eso pasa en las plantas, es muy común en las plantitas. Y aquí tenemos, por ejemplo, si esta es una célula sexual, hace meiosis, se forma la célula gamética que tienen que tener la mitad de los cromosomas. Por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas. Con la meiosis la reducimos a 23. Entonces mi óvulo y los espermios tienen solamente 23. Cuando se junten los espermios con el óvulo, de nuevo tienen los 46. Y eso va a ser siempre así. En cambio, hay otros casos en que una persona que tiene 46 cromosomas, por alguna razón, no hace dos divisiones, sino que hace mitosis y una de esas se transforma en óvulo. Y al ser óvulo, va a quedar con 46 cromosomas. Y al unirse con el espermio, va a tener, ya no 46, va a tener 59 cromosomas y va a poder formar una nueva especie. Ahora, ¿por qué con nosotros no pasa? Porque nosotros tenemos gametos inviables, no pueden tener 46 cromosomas, porque se supone que somos evolucionados, ¿ya? Pero en animalitos que son poco evolucionados, por ejemplo, los anfibios, la rana, por ejemplo, con la rana se hace un montón de cosas. Si alguien vio Jurassic Park, que está basada, por supuesto, en conocimiento científico, aunque sea una película, allí cuando al ADN de este mosquito que habían encontrado, ¿cierto?, en el ámbar,
le faltaban algunos genes, se lo completaban con genes de rana, y la rana tiene una particularidad, nacen todas hembras, pero cuando llega el momento de reproducirse, algunas de ellas cambian el sexo, porque tienen esa capacidad de hacerlo, y fecundan a las hembras. Entonces su ADN es muy inestable comparado con el nuestro, y eso hace que yo lo pueda usar para completar secuencias de ADN, y quién sabe qué cosa nos puede salir, ¿cierto? Y el otro caso que puede ocurrir es que la célula es diploide, tiene 46 cromosomas, lo aumenta y después cuando lo divide, de nuevo tiene 46. Entonces, también puede ocurrir esa actividad. Lamentablemente, en biología, chiquillos, para todo hay ejemplo, para todo. Y es típico eso, por ejemplo, en un tipo de planta, el algodón, que ustedes conocen el algodoncito. Ahora, sabemos cómo se pueden formar las especies. 3 formas de formar especies: alopátrida, simpátrida y poliploide o paraploidía. ¿Ya? Esas son las 3 formas. Simpátrida es cuando por algún accidente geográfico se separa una especie, pasa mucho tiempo, cada una se adecua a ese ambiente y después cuando vuelven a juntarse ya no pueden reproducirse. De una especie salieron 2. En la simpátrida significa que estando en el mismo sector, las de arriba van a tener características distintas a las de abajo porque hay algo en el ambiente que le impide seguir con las mismas condiciones. Y la tercera es que haya aumento o disminución de cromosomas, lo que hace también que se creen nuevas especies. ¿Ya? Esas son las 3 formas de formar especies. Pero también hay mecanismos de aislamiento reproductivo. Acuérdense que el aislamiento reproductivo es lo que permite que cada especie siga siendo ella. Si yo no me aíslo reproductivamente, significa que me puedo cruzar, ni Dios lo quiera, con un perro y voy a tener hijos. ¿Qué va a salir? Cepamoya. Pero la idea es esa, que para que yo sea una especie y el perro otra especie, entre los dos no haya descendencia. ¿Ya? Esa es la manera en que yo tengo que hacerlo, aislando reproductivamente a cada especie. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que una vez que se crean estas especies, ya sea por alopátrida, simpátrida o parapátrida, se mantengan como tal? Es a través de el aislamiento en la formación de los nuevos seres vivos o en el aislamiento posigótico. Entonces tenemos, la primera son los aislamientos precigóticos, es decir, antes de que se forme un huevo. Esos son los aislamientos precigóticos. Cuando yo junto el óvulo con el espermio, tengo un cigoto. La primera célula que va a formar al nuevo organismo se llama cigoto. Entonces el aislamiento precigótico es aquel que va a impedir que esto ocurra. Y son de 5 tipos. Y se los voy a mostrar ahora. Primero tenemos el aislamiento ecológico. ¿Ya? Ecológico. Son especies que viven en la misma zona, pero con hábitat diferentes. O sea, sería una simpátrida. ¿Ya? Sería simpátrida. Son especies simpátridas porque las que viven en un sector, ¿ya?, no se juntan con la otra parte, y eso en ecología significa que, aunque están en la misma hábitat, no pueden juntarse porque hay uno que están arriba y otro abajo. Y aquí pusieron el caso de un arbusto de California, ¿ya?, que unas viven en un tipo de suelo, aunque están todas en California, y el otro grupo en suelos en la misma zona, pero que son más malos, digamos así, suelos malos, ¿ya? Y pasa, por ejemplo, en el campo, hay zonas que tú puedes plantar, que la tierra es muy fértil, y hay otras zonas que son muy arenosas o son muy gredosas. Y si hay mucha greda, no se puede plantar. Entonces, aunque yo tenga 2 especies, unas van a poder sobrevivir en la zona que solamente hay suelo bueno, y otras que viven en zonas malas, pero se reproducen menos. Pero entre ellas 2 no hay reproducción.
Eso significa aislamiento ecológico. El aislamiento eto, cuidado aquí porque las palabras son muy parecidas, el aislamiento etológico va a ocurrir cuando, por ejemplo, un gallo atrae a la gallina, ¿ya? Pero si viene un pavo real, que también es muy vistoso, va a tratar de atraer a la gallina y no lo va a hacer, porque la gallina no va a responderle, porque no es la misma estructura que está acostumbrada. Y eso ocurre muy bien, por ejemplo, en los pájaros, con los cantos. Si viene un zorzal y le canta la zorzal, lo va a atraer, pues son de la misma especie. Pero si viene un gorrión y le canta la zorzal no lo va a pescar. Y eso hace que entre ellos sea débil la atracción. Y eso se llama aislamiento etológico. Cuidado arriba, el ecológico es cuando están en la misma zona, pero no se van a reproducir. Simpátrida. En el etológico también, simpátrida, están en el mismo sector, pero no van a atraerse porque entre ellos no hay atracción. ¿Ya? El otro es el aislamiento temporal. Todo esto no puede formar cigoto porque no hay reproducción, no se juntan. Arriba no se van a juntar porque están en distintos suelos. En el etológico no lo va a traer, no lo pesca. En el temporal es porque, aunque sean la misma, o se parezcan las especies, en el caso de las ratas, por ejemplo, lo que contaba delante de la alopátrida, aunque estén en la misma zona, hay uno que están acostumbrados a estar en la zona de mucho calor y en la otra zona más fría. Obviamente, lo de la zona de calor se va a reproducir en la mañana y en la tarde. En cambio, la de la zona fría, ahí están acurrucados, tienen mucho frío. En cambio, al mediodía está bueno el clima para ellos y allí se van a poder reproducir. Eso es temporal. El tiempo manda, según la temperatura, según la luz. ¿Qué pasa con los perritos, por ejemplo? ¿Cuándo ellos se van a reproducir? Cuando entran en celo. Y cuando entran en celo tiene que haber ciertas características. Fíjense que los perritos regularmente no nacen en invierno. Nacen hacia la primavera o hacia el otoño, entre esas zonas. Entonces, por ahí, cuando aumenta la cantidad de temperatura y de luz, ellos se reproducen. Y por eso es que, o pasa con el caballo con el burro. El burro se va a reproducir en una época y el caballo en otra época, aunque vivan juntos, porque su tiempo es muy diferente para poder sobrevivir. Y aquí yo les coloqué el caso de la mariposa, que hay una que es de color amarillo y muta a blanca porque resiste las temperaturas bajas. Y no se va a reproducir entre ellas porque van a volar a distintas horas. Obviamente, la que tiene temperaturas bajas va a poder volar cuando haya más calorcito. En cambio, la amarilla va a volar, igual que los ratones, en la tarde o en la mañana porque a mediodía va a hacer mucho calor para ella. Y así, de esa manera, el tiempo va a provocar que entre ellos no se junten los gametos. El otro es el aislamiento mecánico. Y aquí le voy a poner el caso más típico, que por ejemplo los perros. Aunque las razas son la misma especie, ¿eh? Es como nosotros. Los humanos somos una sola especie, pero tenemos varias razas. La negra, la blanca, la cobriza, ¿cierto? La amarilla, ¿ya? Y entre nosotros sí nos reproducimos. Pero, en este caso, el aislamiento mecánico implica que el perro grande normalmente no se puede cruzar con un perrito chico. Y viceversa. A veces anda una perrita grande en celo y anda el perrito colgando de la pata, pero no lo puede fecundar porque no le alcanza, no llega. Entonces es un aislamiento mecánico, ¿ya? No puede hacer que haya cópula porque el tamaño se lo impide. Lo otro puede ser la forma de las flores. Hay plantas que necesitan que sean polinizadas en ciertas épocas, entonces para eso tiene una forma la flor, pongámosle que es como un embudo. Obviamente, para que haya polinización, el insecto se tiene que meter adentro, tomar el grano de polen y pasarlo a otra flor de la misma especie.
Pero si viene un pájaro, no se va a poder meter. Entonces el pajarito no va a poder fecundar a esa especie, sino que va a ir a fecundar, por ejemplo, a flores que son más abiertas. Entonces, el pájaro fecunda las flores más abiertas y los insectos a las flores que son más cerradas como embudos. Y de esa manera, mecánicamente, se está manteniendo el aislamiento presigótico, es decir, que no se formen los huevos. Y el otro es el aislamiento gamético. En el aislamiento gamético, a todo esto, chiquillos, ¿le ha ido quedando claro? ¿Le quedó claro lo que dijimos? Sí, profe, a mí sí. Ya. Igual va a quedar grabado, por si acaso lo quieren ver de nuevo. El aislamiento gamético, aquí hay una suerte de ayuda química. Ustedes saben que si yo coloco el óvulo de una mujer y coloco ahí mismo espermios de hombre, de perro, de gato, de caballo y de distintas especies, solo lo va a fecundar el del hombre, porque entre ellos hay una acción de recepción. Solamente se puede juntar el óvulo con el espermio de la misma especie porque hay una estructura que la atrae, y esas se llaman feromonas. Entonces, cuando, por ejemplo, en el agua, y pasa muchas veces en el verano, que todos los moluscos, todos los peces están todos desovando. La loca tira los óvulos, el loco tira los espermios. El choro tira los espermios, la chora tira los óvulos. La almeja tira los óvulos, los almejos, los espermios. Y está todo en el agua. Así que si ustedes se bañan y tragan agua, se están comiendo pero miles de óvulos y de espermios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me salió un choro loco? Porque el óvulo del chorito solamente se va a juntar con el espermio del chorito porque va a haber una reacción llave-cerradura, ¿ya? Eso es muy importante. Y eso impide que, aunque estén todos los gametos revueltos, ¿ya? Aunque estén todos los gametos revueltos, entre ellos no va a haber fecundación, ¿ya? Eso es importante. Y lo otro es la feromona. Fíjense que la feromona es una sustancia que liberan, ¿ya? Las hembras, por eso que los machos cuando huelen esa feromona, van a andar, ¿cierto?, excitados y van a querer copular con esa hembra. Le pasa a los caballos, le pasa a los toros y también le pasa al hombre. Hay olores de la mujer que lo van a estimular más. Por supuesto que nosotros nos tenemos que salir de acá porque hay otras cosas que nos estimulan. Pero si nosotros fuéramos unos seres normales como los perritos y tuviéramos época de celo, solamente en la época de celo nosotros liberaríamos esa sustancia y los hombres la captarían y se excitarían más y la cantidad de humanos seríamos mucho mayor. Y al revés, nosotros andamos siempre arrancando de esa zona porque decimos, no, vamos a tener 2, 3 hijos nomás, nada más. En cambio, si fuera por las feromonas todo el tiempo tendríamos hijos. Y lo otro que puede ocurrir es un aislamiento posigótico. Es decir, una vez, en este caso, ya sí se forma el huevo, ¿ya? En los anteriores no hay caso que se forme el huevo. Hay 5 formas en que no ocurra, ¿ya? Ya lo dijimos, ecológico, etológico, gamético, temporal, ¿ya? Todo lo que ya vimos. Pero el posigótico significa que sí se puede producir fecundación. Y van a haber 3 posibilidades, ¿ya? 3 posibilidades. Por ejemplo, se junta el burro con la yegua, o el caballo con la burra, y sí tienen hijos, ¿ya? En ese caso, sería esterilidad. ¿Por qué? Porque la mula, que es el hijo del caballo con la burra, ella es estéril. O sea, se produjo la fecundación, se desarrolló, pero el hijo es estéril. O sea, todas las mulas y los mulos no se pueden reproducir. Lo otro que puede pasar es inviabilidad, es decir, que se junte el óvulo con el espermio, se forme el huevo, se empiece a desarrollar
y cuando está en cierto momento de la vida intrauterina, no se termina de desarrollar y tienen abortos espontáneos, ¿ya? Los embriones van a ser eliminados, y eso pasa, por ejemplo, si se cruza un carnero con una cabra, que no es lo mismo. Hay gente que dice, el carnero es el macho de la cabra. No, está el cabro y la cabra, el carnero y la carnera, se parecen harto. Lo mismo que pasó delante con las ratas, en la alopátrida. Acá se parecen, pero el carnero con la cabra se juntan, se reproducen, forman un huevo, pero ese huevo cuando está en los primeros estados, la hembra lo expulsa como embrión. Eso se llama inviabilidad de los híbridos. Y lo último es la degradación de los híbridos. Entonces tenemos tres formas en que, una vez que se produce la fecundación, algunos nacen, son estériles, otros se reproducen, pero no se desarrolla el embrión. Y la tercera es que nazca, ¿ya? Pero la primera generación sí se reproduce, pero la segunda no. La segunda es la estéril. Y eso ocurre en el algodón. En las plantas de algodón, si yo tomo 2 especies de algodón, los junto, los polinizo, se forman plantitas nuevas de algodón que serían la híbrida, es decir, la mezcla. Esas se reproducen, pero los hijos de esas son estériles. Esas son las tres formas en que nosotros podemos hacer que haya el proceso más importante, que es impedir la reproducción entre las distintas especies. Eso es aislamiento reproductivo. Y aquí vienen las tres preguntas con respecto al trabajo personal, cuadro, ¿ya? Y vienen unas preguntitas acá en que ustedes tienen que decir si es qué tipo de aislamiento hay, ¿ya? Como siempre vienen las actividades, porque me quedan apenas 5 minutitos según lo que estoy viendo ahí. ¿Eh? Son 10 preguntas, en donde, por ejemplo, dice, si hay muchas especies de invertebrados marinos, ya, pongámosle moluscos, están emparentados a ambos lados del Istmo de Panamá, o sea, están separados solamente por una, como aquí en Quintero, que hay un istmo al medio entre los dos cerros, hay una parte bien angosta. Entonces, a un lado y al otro lado hay bastantes animales que se parecen. Por ejemplo, están las jaivas. Pero lo que está diciendo ahí es que, ¿por qué si hay a ambos lados las jaivas, entre ellas cuando se juntan no se reproducen? ¿Qué tipo de aislamiento está pasando ahí? ¿Ya? ¿Es un aislamiento anterior, un aislamiento por distancia, un aislamiento posterior al apareamiento, una incompatibilidad gamética o una especiación alopátrida? Acuérdense que la alopátrida era cuando en algún momento estuvieron juntas, algo las separó y después cuando se juntan de nuevo ya no pueden estar. ¿Con cuál se quedan ustedes? Hola. ¿Con la? Yo Lisette, me quedo con la ¿E? Yo sí. Ya, esa es. Es alopátrica, Con la E. porque estando en el mismo ¿Sí? sector, ya pasó lo que dijimos delante, con las ratitas. Otra, muchos híbridos son estériles, como dijimos recién, porque sus cromosomas no se aparean correctamente durante la meiosis. ¿Por qué son estériles las plantas poliploides? Las poliploides, las que tienen más cromosomas de lo normal. ¿Ya? ¿Por qué no son estériles ellas? Porque se autofecundan mediante gametos diploides, sus óvulos se desarrollan directamente. No, esa no. Ningún óvulo se va a desarrollar sin fecundación, acuérdense de eso. Entonces la E se descarta. ¿Ya? Casi todas son triploides, se retrocruzan con la generación progenitora. Si yo aumento mis cromosomas, ¿me voy a reproducir con la de atrás? No. No, perfecto. Entonces me está quedando la B, la C y la D. Casi todas son triploides. Dije yo que eran triploides, yo lo que dije es solamente que tenían más cromosomas. ¿Ya? Por lo tanto, la B tampoco es. Se transpolinizan, es decir, se traspasan el polen entre ellas. Y la otra es se autofecundan mediante sus gametos diploides. ¿Con cuál se quedarían ustedes? ¿Por qué no son estériles las plantas poliploides?
con la C o la D. La D. A ver, chicos, ¿con cuál se quedan? ¿Con la C o la D? Yo digo que la C, profe. La C, se transpolinizan, entre ellos se traspasan los polen. Bien, la C. Ya, tenemos dos. Después dice la luciérnaga, esa que tiene lucecitas. ¿Ya? En muchas luciérnagas, los machos, acuérdense del gallo, que yo le puse ese caso, los machos emiten unos destellos para atraer a las hembras. Cada especie tiene un patrón diferente. ¿Es un ejemplo de qué? Ecológico, temporal, geográfico, anterior al apareamiento, posterior al apareamiento. ¿Cuál es ese? La E. Se fecundan. Si el gallo no puede atraer a la pava, ¿por qué lo hace? ¿Se juntan o no los gametos? No. No, entonces sería un aislamiento anterior o posterior al apareamiento. Antes. Anterior, la letra D. Después dice, según el concepto de especie, el principal criterio para identificar es que entre ellos tiene que haber, lo hemos dicho todo el rato, aislamiento reproductivo, la D. ¿Ya? Eso tiene que quedarles bien clarito. Chicos, se me está acabando la hora. Les voy a mandar la guía ahora, se las voy a enviar de inmediato, y les digo que, porque delante estaba hablando con Lisette y con Sandra, me dieron licencia porque estoy con puro tramadol, unos dolores horribles de artrosis, entonces me dieron licencia, y yo les voy a avisar cuando volvemos. ¿Listo? Así que cuídense.